Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a estar estudiando el día de hoy sobre este tema, teodicea y teofanías. Son dos facetas de la teología que tú debes conocer, dos facetas que realmente pudieran estar muy separadas una de la otra, pero decidimos incluirlas en el mismo libro para poder cubrir lo más material posible que se pueda en este material. Nos vamos a página 5 de nuestros libros, nuestro libro de texto. Ustedes tienen su libro de texto por ahí, los que están en transmisión tienen su libro de texto que ya se los proveímos a ustedes también. Dice la teodicea, un Dios justo en un mundo herido. Entonces la teodicea es una rama de la teología que intenta responder una pregunta muy profunda: ¿cómo puede coexistir un Dios justo y bueno en un mundo donde hay tanto sufrimiento? Son preguntas muy complicadas del ser humano en cuestión de tragedias, pérdidas, cuando observas injusticias, cuando ves alrededor de ti que se llevan a cabo injusticias, tu espíritu automáticamente entra en una inquietud por esas iniquidades que se están llevando a cabo, ¿ok? Pero es principalmente por no saber cómo afrontar las crisis de una manera espiritual. Estamos tan programados a lidiar con las cosas desde un punto humano, ¿sí? Entonces la respuesta está en poder mirar más allá de lo inmediato. La respuesta sería de conocer cómo Dios lleva a cabo su justicia y cómo su bondad está entrelazada, ¿sí? Al mismo tiempo lleva el bienestar de sus hijos, no para complicarnos la existencia en que nosotros hacemos nuestro mejor intento de llevar una vida íntegra, de llevar una vida piadosa y que el mundo nos haga la vida de cuadritos. No se trata de tener ese conflicto y que Dios lo creó de esa manera para complicarnos la vida, no, sino conocer la escritura y conocer cómo Dios entrelaza, por ejemplo, la bondad y la justicia. Entonces entendemos cuando estudiamos un curso de teodicea que no se compiten estos dos conceptos, que la bondad y justicia no se compiten, que su unión, la unión de la bondad de Dios y la justicia de Dios realmente son la base de la naturaleza perfecta de Dios, ¿sí? La bondad es el origen de la justicia. El día de hoy vamos a terminar la materia del día de hoy y vas a tener una noción totalmente diferente de lo que viene siendo la justicia de Dios, porque pues estamos programados de una manera muy rara en este tema de la justicia. Conoceremos que la bondad demanda el orden justo, ¿sí? Entonces, lo más que conocemos de Dios, nos damos cuenta que el ser humano, bajo circunstancias adversas, siempre has pedido respuestas lógicas. Te pones muy analítico a sobreanalizar lo que sucede en esta tierra y quieres una respuesta. Ahora, el intento de Dios, el intento de querer demandar de Dios respuestas lógicas, ¿verdad? Estamos mirando el enfoque totalmente equivocado, porque Dios está más interesado en revelarte su grandeza, ¿sí?, que en satisfacer nuestros caprichos y nuestros pedidos de lógica, ¿sí? Entonces, Dios no le da una explicación lógica a Job cuando Job está sufriendo, cuando Job está pasando por todo lo que él está pasando. Dios le hace ver que Dios no decide tener simplemente transmitirle información hacia Job, sino quiere que él tenga una experiencia de poder, de sanidad, de majestad. Dios quiere revelar su grandeza. ¿A poco no te ha sucedido en tu caminar en Cristo que después, cuando Dios ya terminó de resolver tu situación y que tú estabas pidiendo una explicación lógica y Dios ya te lo resolvió, tú dices, wow, de veras que tú estabas todo este momento encima de la situación, estabas encima de lo que yo te estaba pidiendo algo tan minúsculo, ¿verdad? Y Dios realmente tenía más enfoque en demostrarte su grandeza. No se basa en lógicas, la teodicea cristiana no se basa en ideologías, se trata de una persona. La teodicea se trata de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino no a explicar el sufrimiento, sino a cargarlo.
¿Sí? Eso cambia por completo la manera de ver el mal. No como algo que Dios ignora, sino como algo que Él transforma desde el interior, desde adentro de la persona. Al estudio del dolor, sí conocemos el dolor, si lo estudiamos como sistema universitario, si quieres anotarlo, ¿cómo se llama? Es el estudio de la algología. La algología es el estudio profundo del dolor, dolores extremos. Muy bien, entonces Dios está más enfocado en una solidaridad divina en tu vida. ¿Sí? La teodicea cristiana, algología. La teodicea cristiana, algo, sí, como algo, y luego estudio de algo, ok, algología, muestra a un Dios que no está distante. La teodicea cristiana muestra a algo que quiere llevarte a la llenura, a la plenitud de una experiencia interna en tu vida, donde Él se involucra en lo más duro de ti, ¿sí? Donde Él abraza y desglosa a tu humanidad para que comprendas que Él ya cargó ese dolor. La cruz entonces viene siendo, por ende, por consecuente, ese punto de trascendencia, ese punto de conexión. El ser humano va a querer respuestas lógicas. El ser humano va a desear filosofías, pero Dios se interesa más, escucha esta hermosa analogía, Dios se interesa más en ser nuestra compañía, su deseo de relación contigo para nuestra restauración espiritual. Buscaremos respuestas rápidas, ¿sí? Pero no siempre sabremos el por qué, y Dios quiere que sepamos, que conozcamos más al quién está creando lo que te está sucediendo. Entonces la teodicea nos lleva a mirar más profundo del porqué del sufrimiento humano. Te ayuda mucho una materia como teodicea, porque como ministro que está siendo entrenado para el evangelio, vas a tener que dar, bueno, iba a decir, vas a tener que dar respuestas, pero no puedes dar respuestas, estaría contradiciéndome a mí mismo, ¿verdad? No puedes dar respuestas al sufrimiento del ser humano, pero tu responsabilidad entonces sería ayudarles a conocer la naturaleza de Dios, y que la naturaleza de Dios a través de la historia, desde la primera dispensación, nos ha mostrado un molde de que Él quiere relacionarse con su creación. ¿Sí? En Romanos 8:18, donde nos dice, ya se dieron cuenta que estoy en página 6, el último párrafo, ¿sí? Dice ahí más adelante, no siempre sabremos el por qué, así que no intentes meterle lógica al aconsejado, ¿ok? No intentes meterle lógica al aconsejado de que existe el mal y meterle, porque no se trata de explicarle de una manera analítica. En Romanos 8:18, Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. Tiempo presente subraya una naturaleza temporal. ¿Sí? El problema es temporal. Por lo tanto, el sufrimiento es una fase, no el destino final para el creyente. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo está haciendo esta comparación del tiempo presente, los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera, está queriendo decirte que algo supera al sufrimiento. Ahora, el sufrimiento del tiempo presente es el fundamento de la resistencia. Es el fundamento de la resiliencia para que el cristiano pueda desarrollar ese cuero duro para después poder darle asesoría, darle consejo a otras personas. ¿Sí? El fundamento de la resistencia en este versículo es que nos anima a mantener una perspectiva eterna. Oh, wow. El sufrimiento es temporal. Entrénate a poner tu enfoque en lo eterno. ¿Amén? ¿Todos conmigo? Cuando dice la gloria venidera, nos está queriendo hacer una comparación Pablo de que la gloria venidera, lo que viene en el futuro, supera al sufrimiento por la alegría y plenitud que experimentaremos por toda una eternidad. A eso se le llama la glorificación final. La glorificación final de los creyentes.
la liberación de nuestro cuerpo, que es donde se experimenta el sufrimiento. Nuestra herencia prometida junto a Cristo, donde si Él venció la muerte, nosotros venceremos la muerte a través de resucitar. Página 7 de tu libro, a mero arriba, esta página es un tanto pastoral. Esta página tiene un enfoque para ayudarte como ministro. Entonces está diciendo aquí que la teodicea no es solo una teoría, ¿sí? Dice aquí, es formar personas capaces de sostener la fe en medio del dolor, de acompañar a otros sin juzgar. Entonces, como ministro, tú estás forjando personas, ayudando a formar personas, ¿sí? Que se programen en su ejercicio intelectual, que se programen en su ejercicio a no pedir fórmulas lógicas de parte de Dios. Ahora, como ministro no podrás ofrecer una forma lógica, tú tampoco, que elimine el sufrimiento. Pero lo que sí puedes hacer es fijarles un marco para poder entender y poder procesar el sufrimiento sin perder la fe. El cristiano pierde la fe cuando no sabe mirar más allá del sufrimiento y pide y exige de parte de Dios un diálogo racional, y no vas a poder hacerles entender. Como ministro entendemos que hay misterios de parte de Dios que no comprenderemos del todo y que es intencionado de parte de Dios, porque Dios revelará ciertas respuestas a la persona en el tiempo y en la experiencia vivida. ¿Qué está haciendo Dios entonces durante el tiempo del sufrimiento o del dolor de la persona? Desarrollándolo para poder manejar las bendiciones futuras. ¿Sí? Desarrollándolo, trabajando en él, porque el ser humano va a querer, sácame de este dilema. ¿Sí? Dame una respuesta porque quiero hacer razonamiento de qué es lo que está pasando aquí. Y como tú no puedes pensar como Dios, no puedes entender que la experiencia, no podrá el asesorado entender que la experiencia es esencial para el desarrollo de la fe. ¿Sí? En contextos pastorales, la teodicea se convierte en una herramienta de acompañamiento. ¿Por qué acompañamiento? Porque la teodicea se centra en la presencia, en la solidaridad de Dios. Se nos ofrece consuelo al asegurarnos que el dolor no es ignorado por Dios. Es lo único que tú vas a poder hacer con el asesorado, sino que es algo que él tiene que experimentar para poder valorar su redención de ese sufrimiento, su redención de ese dolor. Entonces debemos experimentarlo para valorarlo, porque está desarrollando una empatía, está desarrollando el poder tener solidaridad con aquellas personas que sufren a su alrededor. Te lo digo de esta manera: quien ha sufrido es capaz de comprender y compadecer del dolor ajeno. Eso te llevará a la vida de servicio que Dios quiere que tú vivas. Solo podrás dar servicio con un corazón del pastor, ¿sí? A menos que tengas la capacidad de comprender y compadecer el dolor ajeno, porque tú mismo lo desarrollaste a través de los sufrimientos en tu propia vida. Como ministro, ¿sí? Esto te lo dice ahí el último párrafo de página 7. Como ministro, tu presencia puede más que una fórmula lógica. Tu acompañamiento, ¿sí? Ofrecerás más esperanza que cualquier disciplina académica. Sabemos que no eres quien trae la sanidad, eso lo sabemos, ¿sí? Pero sí le haces descubrir al asesorado que Dios está desarrollando algo en él. Dios está desarrollando algo en ella a través de ese dolor, ¿sí? Te explico en breve, rápidamente, la justicia de Dios. Página 8. Es asombroso cómo Dios nos deja libre albedrío para escoger. Nuestra elección nos puede traer consecuencias dolorosas. Pero luego,
Escúchame detenidamente. Pero luego, a través de la decisión que tú hiciste y que te pueda traer una consecuencia dolorosa, la decisión que hiciste, luego Dios no nos abandona, no se retira, sino su justicia se aprovecha de la circunstancia para obrar a favor del creyente. Y a final de cuentas nos redime y resulta en una lección aprendida a nuestro favor. Finalmente la teodicea nos lleva a vivir con una fe que no depende de las circunstancias. Por lo tanto, la fe del creyente, ¿sí?, como no dependió de las circunstancias, Dios no nos promete una vida sin heridas, sino que cada herida provocará una historia de restauración en tu vida, para que a través de la secuencia de múltiples restauraciones, ¿sí?, aprendas lo que es ser redimido. Redimido de ser esclavo de tu propio sufrimiento. El mal que enfrentamos, ¿sí?, se replantea como un catalizador para el crecimiento y para profundizar tu fe. You see my glory, but you don't know my story. Ves mi gloria, pero no conoces mi historia. ¿Sí? Ahora ya más o menos logras discernir una nueva dimensión de cómo funciona la justicia de Dios. Entonces ya poco a poco vas tomándole sabor. A veces parece tardía, ¿sí? La reparación de las dolencias puede parecer lenta, pero porque Dios ha estado relacionando el sufrimiento de la persona con un propósito para esa vida. ¿Sí? A primera instancia, el desafío se percibe como una amenaza de fracaso. Así lo mira el ser humano. ¿Sí? La amenaza, el desafío, el reto que está viviendo, se percibe como una amenaza que puede fracasar. Pero para el creyente, una vez superado, desarrollaste resiliencia. Tu fe se forja en tiempos de adversidad. David no podría haber manejado semejante reinado en Israel, a menos que Dios primero lo golpeara, lo correteara, le echara a todos los enemigos de su alrededor. El mismo rey de su propio país, Saúl, quería eliminarlo. ¿Qué estaba haciendo Dios en él? Preparándolo para poder manejar semejante reinado de la potencia más grande de la tierra en ese entonces. ¿Sí? ¿Por qué existe sufrimiento? Una pregunta muy común en múltiples entornos. Tú como ministro, tú como pastor, vas a salir a diferentes ambientes, diferentes entornos, hospitales, funerales, cárceles, hogares rotos, y se te va a hacer esa pregunta. Es algo que vas a tener que afrontar. Y precisamente eso es lo que estudia la teodicea. ¿Por qué existe el sufrimiento? Si Dios tan bueno, ¿por qué tenemos que pasar por situaciones precarias? ¿Por qué tenemos que pasar por dolencias internas? ¿Sí? Primero se analiza de dónde proviene el mal y sufrimiento. No le va a gustar al asesorado esta respuesta, porque le estás haciendo ver que todo su mal originó de los mismos pecados y las decisiones que él hizo. Sí, tú tienes que primero convencerte que no provienen de Dios, sino proviene el mal de la decisión humana. Y lo digo de esta manera, lo vas a comprender: del mal uso de la libertad. ¿Sí? No entró el mal a la humanidad por defecto en el diseño divino, como Dios originalmente lo tenía preparado. En Génesis 1, cada parte de la creación es declarada como buena por Dios. No había dolor, no había muerte, no había injusticia, todo estaba en armonía. Rápidamente, ahí 2 capítulos después, a Génesis 3, esa armonía se rompe cuando Adán y Eva deciden desobedecer. No fueron obligados ni manipulados, ellos eligieron. ¿Sí? Admitir esto, conocer esto, te ayudará a defender la bondad de Dios.
¿Sí? No de que Dios necesita que lo defiendas, no, pero sí me explico, ¿verdad? Conocer esto, de que el bien no proviene de parte de Dios, porque el ser humano va a tener todo tipo de letanías. Dios lo creó todo, es el creador de todo, significa que entonces también tuvo que haber creado el mal, ¿verdad? No. Conocer esto te apodera al ser humano para encarar su propio sufrimiento. En vez de estar en una negación, que con responsabilidad pueda saber que sus decisiones humanas lo llevaron a decidir la desobediencia. Y es en ese momento donde la armonía se rompe. Es en ese momento donde la consecuencia de su decisión se lleva a cabo. Dios no quería robots. Dios quería dar al ser humano estas libertades. Sí, inmediatamente Adán y Eva se esconden de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Marcando el fin de la comunión directa y perfecta que tenían con Dios. Como consecuencia, se llevó a cabo una corrupción de toda la naturaleza humana. Descubren vergüenza y culpa. Descubren vergüenzas incesantes, vergüenzas generacionales, vergüenzas impuestas, vergüenzas comunes, todo tipo de inclinaciones al mal, que es el pecado original. Las mentes, las emociones y la voluntad quedan dañadas, llevando al hombre a un conflicto interno, que es el conflicto que tú vives, tu lucha constante. Saber lo que es bueno, pero decides hacer el mal. ¿Sí? Entonces esta ruptura de la armonía es lo que llevó a cabo la separación. ¿Sí? Que el ser humano ahora quiere justificar esa ruptura, hizo la decisión y está en negación. Nos dio la capacidad de decidir, de amar, de construir, pero también de destruir. Esa libertad es lo que hace una relación genuina con Él, la decisión de decidir. Sin esa libertad, le explicas tú al aconsejado, o a ti mismo, si tú eres el que todavía andas disfrutando tu pecado, no sé. Le explicas al aconsejado que sin esa libertad no hay amor genuino, ¿verdad? Dios valora tu posibilidad de decidir tener relación con Él a través de tu propia voluntad. Como se los dije en la clase pasada, tu voluntad es lo único que te pertenece. No te pertenecen ni tus hijos, ni tus pelos, ni tu casa, nada. Solamente tu voluntad. Your free will. Libre albedrío. Cuando le das a Dios tu voluntad, entonces sí ya te quedaste sin nada. Porque como Dios sabe que es lo único que te pertenece, y le entregas eso a Él, y Dios solamente sella lo que le pertenece, y solamente bendice lo que está sellado, porque ya te quedaste sin voluntad y le entregaste a Él tu voluntad también. Dios establece que la libertad es una bendición binaria. ¿Sí? Es lo que permite el máximo bien, amar a Dios y elegir el bien, pero también el máximo mal, el caos y la destrucción. Tu libro en página 9 te da un ejemplo ahí abajo de un padre que le da libertad de salir con sus amigos a un hijo, confiando que tomará buenas decisiones, y dice: si el hijo se mete en problemas, no es porque el padre lo haya deseado, ni porque el padre lo haya empujado a esa mala decisión. El padre respetó su libertad, ¿sí? Así actúa Dios. No controla cada paso, pero tampoco te está abandonando. Él permite, Él acompaña, Él redime. Página 10. El mal no es una sustancia creada, sino una distorsión del bien. Es decir, mira, el mal ni debería estar ahí. ¿Sí? Dios no creó el mal. Es como una sombra. Sombra no tiene existencia propia, la sombra. Aparece cuando algo bloquea la luz, ¿verdad? Es cuando aparece la sombra. Entonces la sombra solo existe del otro lado de la luz. ¿Me explico? El pecado es la sombra que surge cuando el ser humano se aparta de Dios y pone ese árbol en medio para que obstruya la luz. ¿Me explico? La luz sigue existiendo, pero el pecado
Es el acto humano de apartarse de la luz directa, creando una sombra de maldad, que es lo que ahora se reflejará. Pero el ser humano, por justificarse, va a querer todavía seguir viviendo con el árbol plantado ahí en medio, pero no quiere sombra. Aclaremos, no todo sufrimiento es consecuencia directa de su decisión propia. Hay dolores que vienen por causas naturales, por errores ajenos, sistemas injustos, sistemas gubernamentales, barrios controlados por pandillas en algunos países, ¿sí? Pero todos ellos tienen su raíz en un mundo que se ha alejado del diseño original. El pecado no solo afecta al individuo, sino a la creación eterna. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, siguiente párrafo, se nos presenta una asombrosa invitación. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Sí? El ser humano no es solo un espectador del caos. Eres agente moral activo que debe tomar decisiones. ¿Sí? La posibilidad de elegir de volver a Dios, de caminar en obediencia, a esto se le llama, anótalo por favor, elección existencial. En la teología, elección existencial o también una elección radical. También se le ha conocido como la elección fundamental. Y su definición es la siguiente: el ser humano está condenado a ser libre. ¿Me explico? ¿Sí captaron eso? El ser humano está condenado a ser libre y por lo tanto debe definirse constantemente y continuamente a través de sus propias decisiones. Tú te defines. ¿Me explico? Se distingue de nuestras elecciones cotidianas. A eso se le llama una responsabilidad total. Que tenemos una responsabilidad de nuestros propios actos. Entonces la libertad que Dios nos ha dado, aunque peligrosa, mira lo hermoso de la vida cristiana. Mira lo hermoso de la vida cristiana. La libertad que Dios nos ha dado, aunque es peligrosa, es también tu puerta hacia tu redención y las bendiciones de Dios. ¿Sí? La misma libertad que permite el error es, paradójicamente, la única vía por la cual puedes lograr esa redención espiritual. Y después que Dios ve que estás disfrutando su presencia y que tienes libertad espiritual, que te deleitas en su presencia, entonces ya puede cubrirte de todas sus bendiciones, lo que tú llamas bendiciones, cosas en esta tierra. Pero todo empezó en una redención de tu espíritu por la decisión que tú hiciste de que aprovecharías la puerta de la decisión para hacer el bien. ¿Sí? Recordemos que el deseo de Dios de restaurarnos se ha reflejado históricamente a través de cada dispensación. Ya estudiamos una teología dispensacional donde ustedes estudiaron todas las dispensaciones de los tiempos, ¿sí? Y aprendimos algo de cada dispensación, que Dios siempre ha querido redimir al ser humano, que Dios se acercaba al ser humano, encontrado la manera de tener relación con el ser humano echa a perder las cosas y dice Dios, te perdono, te restauro, pero ahora no te puedo utilizar, tengo que irme con otro personaje, con otro agente activo para poder hacer otro intento con otra generación más adelante. Sí, pero Dios, históricamente, a través de cada dispensación recordamos el deseo de Dios de sí restaurarnos. ¿Por qué? Porque quiere bendecirnos. Es un Dios que ama a sus hijos. ¿Sí? Página 11 dice que se vive constantemente una tensión muy profunda. Y sí es verdad, entre el deseo divino de comunión, porque la meta de Dios es una relación amorosa con su creación. Sí, ¿verdad? Sí es lo que desea de nosotros. Pero hay una tensión profunda entre eso, la meta de Dios, de tener una relación amorosa, y también la autonomía del ser humano, que es el medio para poder alcanzar esa meta. Esa libertad de decidir amar a Dios o rechazarlo.
Va a existir, mientras estés en la chuleta, mientras todavía estés viviendo en esta carne, va a existir esa tensión profunda. El hecho de que Dios otorgue la capacidad de elegir tu autonomía es la máxima expresión de la dignidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Dios confía en el ser humano lo suficiente como para permitirle tomar decisiones. Decisiones que incluso pudieran ir en contra de su voluntad, de la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, el rol de Dios ante nuestra decisión es el siguiente. Dios desea intervenir aún a pesar de tu error. Dios desea corregir. Dios desea restaurar. La historia bíblica nos presenta cómo Dios no es un espectador pasivo ante el mal, sino que es un actor muy comprometido que interviene, corrige, restaura. ¿Sí? El mal tiene raíces humanas. Aún así, Dios no corre a castigarnos. ¡Wow! Tiene paciencia. Nos permite aprender de los errores. ¿Sí? La respuesta divina no es el castigo inmediato, sino su paciencia, su pedagogía. ¿Qué es eso? Que nos permite aprender de lo que podamos estar sufriendo por nuestro error. Y luego también nos permite la promesa. ¿Qué es la promesa? La culminación en Cristo. La promesa en redención. Ahorita vamos a hablar hacia eso cuando lleguemos a Teofanías, ¿sí? Y luego nos oferta la redención a pesar del error que nosotros podamos haber cometido. Corres lejos de Dios, a eso se le llama el síndrome de Adán, en vez de correr hacia Dios. Sí, múltiples veces he corrido a Dios, se los admito. Múltiples veces he venido a Él. Padre, no tengo ni cara para pararme ante ti. Padre, no tengo ni cara de venir a pedirte perdón. Pero algo sí me ha enseñado tu palabra, papá. Que Adán y Eva, desde la primera dispensación, decidieron correr lejos de ti. Y aunque me dé vergüenza, y aunque no sea digno ni de tu perdón y restauración, Padre, prefiero venir a ti. Postrado, contrito y humillado, ¿sí? Entonces, sí desea nuestra restauración. Si corres a Él en esos momentos de tu error. Página 12. No todo sufrimiento puede ser explicado como una consecuencia directa. Sí, en el ámbito pastoral tienes que comprender ciertas cosas sobre cómo funciona la libertad humana. Sí, hay dolor que parece irracional, injusto o sin sentido. Ya platicamos un poquito de eso hace 2 páginas. Sí, que no se puede comprender. Aceptar el sufrimiento como un misterio es una forma de humildad y fe, donde la persona renuncia a la terquedad de una explicación completa y abrazas la confianza en la justicia de Dios. Ahora ya estás más o menos entendiendo cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios es de que Dios está obrando. ¿Me explico? No hay culpable, sino restaurados. Tampoco hay victimización, sino redimidos. No hubo mala elección, sino un Dios que espera con brazos abiertos. Dios no es el autor del mal. ¿Sí saben dónde estoy? En página 12. Una de las confusiones más comunes en la vida cristiana es pensar que si Dios lo controla todo, entonces Él debe ser responsable del mal. Dios no es responsable del mal. Dios permite que el mal exista. Es la ausencia de su diseño original. Y en su sabiduría lo encajará en sus propósitos finales. Dios está trabajando en la persona, ¿sí? Hacia desarrollar un propósito en esa vida. En resumen, Dios controla soberanamente un universo donde el mal existe, sí. Pero Dios no es la fuente del mal.
La fuente se encuentra en la elección moral de las criaturas libres. ¿Cuáles son las criaturas libres? Los ángeles caídos, sí, el ser humano. ¿Me explico? Bueno, vámonos para página 13. ¿Sí ves donde dice Génesis 50:20? Amén. Allí vemos la historia de José. En la historia de José, dice la porción bíblica allí: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Sí? Dios no causó la traición, pero Él la redimió. Porque es el propósito clave de esta porción bíblica. Es la porción clave de la Teodicea. Dios no origina el mal. Pero, ¿qué puede hacer con el mal? Puede transformarlo. En su poder superior, Dios aprovecha. Él, mira mis manos por favor, Dios orienta los efectos negativos, redirige, ¿sí?, del mal hacia un bien mayor. El mayor de todos que Dios pudo revertir. Si pudo revertir ese, puede revertir cualquier sufrimiento en tu vida. El mayor de todos es el sacrificio de Jesús. El mayor mal transformado. ¿Sí? Desde la perspectiva redentora, el mayor acto de maldad de la historia, que fue la crucifixión y muerte de Jesús, el hombre más justo, ¿sí?, fue el medio que Dios utilizó para lograr el mayor bien. ¿Qué salió de cómo Dios volteó ese sufrimiento? Salió la redención tuya, salió la salvación tuya, salió el perdón tuyo. Dime si Dios no pudo revertir lo peor, la peor maldad hecha al hombre más santo para poder aprovecharlo para bien. ¿Sí? Página 13. Esto es parte de lo que tú vas a tener que conocer y memorizarte al explicar cómo funciona la justicia de Dios. Ahí te va. Atribuirle el mal a Dios es peligroso porque distorsiona su imagen. Ya se dieron cuenta que estoy en el penúltimo párrafo de página 13. ¿Sí? Atribuir el mal a Dios es peligroso porque distorsiona su imagen. Mira, corroe la confianza que tenemos en Él. Él sería el culpable de toda la miseria. Impediría la adoración sincera hacia Él. Fomentaría todo resentimiento del ser humano hacia Él. Por eso tú tienes que estar convencido primero tú mismo que no se permita que se distorsione la imagen de Dios a través de atribuirle a Él el mal. Muy peligroso. Cuando en realidad Él es nuestro refugio. En medio del dolor podemos acercarnos con confianza, sabiendo que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Romanos 12:2. Es buena, ¿por qué? Porque es buena su voluntad. Porque su intención siempre ha sido el bienestar final de sus hijos. Aunque el ser humano quiere los resultados positivos de inmediato y ahorita mismo, ¿verdad? Incluso si el camino pasa por el sufrimiento, Dios está desarrollando algo ahí. Así que es buena su voluntad. Es agradable. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios dispone es digno de aceptación. Por eso es agradable. Todo lo que Dios pueda disponer, puedes deleitarte de ello. Su juicio es perfecto. Conoces su justicia. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que su voluntad es perfecta. No tiene fallas. No tiene errores. Su plan es el camino óptimo para lograr los propósitos en cada vida. ¿Sí? Tienes un enemigo, te peleas con alguien por ahí, tienes una diferencia con alguien, Dios está trabajando en los dos. ¿Quién gana? Dios. Él gana las mayores bendiciones, el que termina más humilde y termina postrado delante de la presencia de Dios pidiendo perdón, al grado de redimirse tanto que quieres ir a pedirle perdón al otro y Dios no te deja porque Dios todavía está trabajando en el otro.
¿Ya? A liberarnos de la idea que Dios es el autor cruel del sufrimiento, solo hasta ese entonces podrás verlo como el único refugio. ¿Sí? En la práctica pastoral, página 14, a mero arriba, lo que no debemos decir. Nunca le digas a alguien, por favor, es que Dios lo quiso así. ¿Sí? Se interpreta como si el dolor es parte de un castigo. ¿Sí? Es que, pues, eres flojo y Dios quiso que perdieras el trabajo. Sino consecuencia de los actos. Nuestra postura debe ser que Dios está abriendo nuevas puertas. Nuestra postura debe ser que Dios tiene un propósito y que Dios es activo en todo, pasivo en nada, y que Dios magistra la circunstancia, ¿sí? Porque nuestra obligación es fortalecer el carácter de la persona. Nuestra obligación es guiarlo hacia algo mejor. Decirle que Dios es la fuente de todo bien. Quizás hasta apoyarle en restaurar su vida. Mira, quizás hasta apoyarle en restaurar su vida de algún pecado que haya dañado su relación con Cristo. ¿Sí? ¿Cuándo está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? El mismo ser humano no querrá una respuesta vacía. Sí, déjame decirte qué es lo que el ser humano desea realmente cuando está preguntando dónde está Dios cuando él sufre. El ser humano lo que desea es ser acompañado. ¿Todos conmigo? En la fe cristiana. Una pregunta, ¿y cómo diferenciar entre algo viene de Dios o algo es consecuencias? ¿Te estás dando cuenta que acabas de decir lo mismo? Acabas de decir lo mismo. Las dos preguntas que tú acabas de hacer, diferenciar, están entrelazadas una con otra. Porque el ser humano creemos en la providencia de Dios. ¿Sí? Que Dios es realmente quien provocó todo porque tiene mejores propósitos para esa vida. ¿Me explico? Entonces Dios se sirve hasta de la mala decisión de la persona. Sí, entonces ahí, por ejemplo, cuando alguien viene y le dice a uno, ya estoy pasando esto, la situación está difícil, entonces uno le dice, ¿sabes qué? En medio de todo esto hay un propósito bueno al final. Exactamente. Y ahí es donde cuando por ejemplo, dice usted, si alguien pierde trabajo con flojo... Eso uno no debe decir, no. Sí, pero uno sí sabe que realmente... Uno sabe que es por eso. Que tiene sus consecuencias. Que tiene sus consecuencias el hecho de que es flojo, exactamente. Pero siempre al final tiene que decirle que hay un propósito bueno de parte de porque bueno, Dios va a trabajar de otra manera. Exactamente, sí. Contamos con la presencia de Dios. Regresamos aquí. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Sí. En medio del sufrimiento, lo que más anhela el corazón humano, más que una explicación, es sentirse acompañado. Quiere una presencia. Y como contamos con la presencia de Dios, el Consolador, ¿por qué? Porque la Teodicea nos enseña que a final de cuentas, Dios mismo se hizo hombre, Jesús, y que Él experimentó nuestro sufrimiento. Y en el cristianismo creemos en el concepto Emmanuel, Dios con nosotros. Y como estableció la institución de la iglesia, la misma iglesia entonces es el representante de Emmanuel, Dios con nosotros, y el cristiano cuenta con la presencia de la comunidad de fe. ¿Cómo estaba David aquí? Página 15 a mero arriba. ¿Cómo estaba David? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su carne él experimenta esa necesidad de presencia. Estaba en la persecución de Saúl. David se escondía en cuevas. Estaba rodeado de enemigos. Eran fuertes sus enemigos, porque él mismo les llamaba los toros fuertes de Basán. ¿Sí? Se cree que estaba totalmente agotado. Se cree que él estaba enfermo. Porque en el versículo 4 del capítulo 22 dice, derramado soy como el agua y todos mis huesos se descoyuntan. Describe un sufrimiento físico intenso.
Pero como él se acompañó de aquellos, y no tenía los élites de la sociedad, no tenía los elegantes de la sociedad, así que deja de buscar los élites y los riquitillos de la sociedad. David no pastoreaba a los riquitillos de la sociedad, tenía puros deudores, asesinos, malandros que acaban de sacar de la cárcel. Sí, él se rodeó pero como tuvo el acompañamiento de ellos, el capítulo 22, después de haber sufrido esa persecución, se transforma dentro de ese mismo capítulo a alabanza y a acción de gracias. Así terminó su sufrir al principio del capítulo 22. Pero él se sintió vacío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Otro ejemplo, la muerte de Lázaro. A la muerte de Lázaro se le llama el acto soberano. ¿Por qué? Porque como resucitó a Lázaro, está la enseñanza de la resurrección, allí en esa historia de Lázaro. ¿Sí? En Juan 11, Jesús primero escucha el dolor de Marta, nota eso. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús valida el dolor antes de ofrecer la promesa. Estoy hablando muy escatológico porque promesa es la resurrección, ¿sí? Por eso se le llama el acto soberano de la resurrección, cuando resucita a Lázaro. Solo después de haber escuchado, consolado y llorado, Jesús procede a realizar el milagro. ¿Sí? La presencia de la comunidad cristiana con aquellos que puedan estar pasando cualquier dolor y cualquier sufrimiento. ¿Sí? Juan capítulo 11 nos enseña que en medio de la confusión del dolor, Dios se preocupa por nuestra condición emocional y nuestra relación con Él antes de satisfacer lo externo. ¿Todos conmigo? Amén. Su presencia se siente en el consuelo y en la identificación con nuestro sufrimiento. La presencia de Dios puede ser silenciosa, sí, pero su presencia es real. Cuerpo de Cristo, te animo, te urjo, te insto, hago un llamado a que hagas presencia en el dolor de la comunidad cristiana, porque podrás sanarlos a través de simplemente estar presente allí. Te doy un ejemplo, la tanatología. ¿Qué es eso? El grief relief, alivio del pesar. Cuando alguien falla y por las primeras 9 semanas todo el mundo está encimado ahí dando consejos. Él no quiere consejos, él quiere un abrazo que consuele. Después de 9 semanas se larga todo el mundo y lo dejan ahí, y es cuando de veras llegan los demonios a ministrarle. Quieren malvender la casa, quieren malvender esto, quieren malvender lo otro, y no está alguien ahí. Cuando falleció mi papá, ¿sí? Después de un tiempo, todo el mundo estaba dándole consejos a mi madre. Es lo que menos que debe escuchar la persona, consejos, pero como todo el mundo es metiche y chismoso, entonces estaban dándole todo tipo de consejos, ¿verdad? Cuando ya se largan todo el mundo, es cuando le llega el sentir de la soledad a la persona. Quieren malvender la casa, quieren malvender los carros, y sí hubo unos cuantos aprovechados, mi esposa es testigo de eso, que querían comprar el terreno, etc. Y le dije a mi madre: Mam, te voy a dejar con un mensaje, te voy a dar unas palabras, no tienes que contestarme, solamente te voy a... Porque como hizo un campamento, empezó a hacer un campamento, edificio para hombres, edificio para mujeres, casa pastoral, corría un río por el campamento, muy bonito el campamento. Entonces de repente a media construcción mi padre decide morirse. Y la deja atorada con todo el proyecto. Entonces le digo a mi madre: nada más quiero que esta pregunta la contemples, no tienes que contestármela. Le dije: Mam, ¿qué es la vida sin un proyecto? Y se quedó bien pensativa. Y después vino y me dice: tengo la respuesta para ti. Aunque sea el último que haga, ese campamento se va a construir. Voy a llegar hasta su culminación porque tienes razón en eso, el proyecto. Sí, pero ¿qué estaba sucediendo? Quiso malvender cuando ya todo el mundo se largó. Pero al principio que estaban ahí todo el mundo dando consejos, cuando no quieren consejos, lo único que necesitan es el abrazo, el consuelo, la compañía. Eso es lo que Jesús hizo con la muerte de Lázaro. Eso es lo que estos deudores
malandrines hicieron cuando andaban persiguiendo a David, escondiéndose en las cuevas. Le dieron esa identificación de la presencia de Dios, la identificación con nuestro sufrimiento. ¿Me explico? Ok, perfecto. En el ministerio, página 16 mero arriba, en el ministerio, esta verdad es vital. Cuando acompañamos a alguien que sufre, no debemos apresurarnos a explicar, sino simplemente a estar. ¿Sí? No desean tus letanías, desean un abrazo. No desean tus sermones, porque sermones es lo último que les entra. Está bloqueada la persona. Está bloqueada. Estás ensimismado, perdido en pensamiento con el dolor. Exactamente. Jesús dormía en la tormenta. Los discípulos desarmados durante la tormenta y Jesús durmiendo. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Baby, ¿le prestas un libro al doctor Homer, por favor? Sí. Página 16. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Exactamente allí. Su aparente silencio, el aparente de Jesús, no es ausencia, sino es... Mira el testimonio aquí en la tormenta. Su aparente silencio no era su ausencia, sino era su preparación. Más bien la preparación de ellos, prepararlos a ellos para mostrar su poder. Así como nosotros también podemos estar desarmándonos, ¿sí?, y despedazándonos completamente durante la tormenta, ¿sí? ¿Qué aprenden los discípulos? ¿O qué podemos aprender nosotros de esta tormenta? Tanto poder cerca de nosotros. Y aquí nosotros todos desesperados por una simple tormenta. Es como cuando le dijo, ¿quién pecó? El niño, ¿verdad? Sus padres, no, es para que mi gloria sea reflejada, ¿verdad? Es para que su gloria sea reflejada en él, exactamente. Entonces aquí redefinimos lo que es esperanza. ¿Sí? Cuando todo lo terrenal, salud, seguridad, bienes, lo que tú interpretas humanamente como bendiciones, es quitado, la fe, cuando todo lo horizontal, para los lados, cuando eso es arrancado, la fe se obliga a dejar a un lado todas las esperanzas horizontales, las circunstancias, para aferrarse a una esperanza vertical, Para defender. a un poderío mayor de lo que tú puedes perpetuar, de lo que tú pudieras hacer. Te aferras al carácter inmutable de Dios. La fe no desaparece, sino Dios a través de la tormenta la transformó. De una expectativa que tenías de bienestar físico, que pensabas que el dólar es lo que te iba a sacar adelante, a una certeza que Dios está ahí contigo. Y cuando te abrazas lo suficiente de eso y decides a profundizarte todavía más, tú mismo le dices, eres lo único que necesito. ¿Sí? Página 17 mero arriba. En esencia, la seguridad viene, ¿sí?, porque los nombres de Dios nos permiten conectar una necesidad humana con una capacidad divina específica. Vámonos para allá, los nombres de Dios. Segundo párrafo. La tradición cristiana ha desarrollado el concepto de Dios con nosotros, Emmanuel, para darnos seguridad a este misterio del sufrimiento, ¿verdad? Utilizamos este nombre como respuesta a circunstancias adversas muy extremas. Hospitales, campo de refugiados. Por eso existen los diferentes atributos de los nombres de Dios, para poder atribuir, conectar una necesidad humana específica con una capacidad divina específica, y Dios tiene un nombre para ello. Desafortunadamente el hinduismo, en aquel entonces se llamaba Rig Veda, la religión védica, que voy para allá la siguiente semana, para India, a grabar aquellos grupos, corrompieron este sistema. Hicieron una capirota, una mezcla de todo, y dijeron, pues tiene que haber un Dios para cada especialidad. Si quieres arreglar al chiquillo, no lo vas a llevar con el mecánico. Si tienes problemas con el dentista, no lo vas a llevar con el ginecólogo, ¿verdad?
Tienes necesidad de dinero, no lo vas a llevar con el que suple la comida. Tiene que haber entonces un Dios porque no lograron captar que sí hay un solo Dios, se llama Jehová, que tiene diferentes nombres para atribuir y conectar cada necesidad humana específica con cada capacidad divina específica que Él tiene. Por eso los nombres de Dios. Cada nombre o título de Dios nos revela una faceta de su autoridad divina. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Cuando corremos al nombre de Jehová, suceden dos cosas. Número uno, reconoce su autoridad. ¿Sí? Reconoce su autoridad. Empiezas a declarar su jurisdicción en esa situación que tú puedes estar viviendo. Y cuando tú reconoces su autoridad y puedes declarar vocalmente, verbalmente, la jurisdicción que Él tiene sobre eso y el control que tiene sobre eso, entonces número dos, activas tu confianza en Él. Amén. Luego, Dios actuará a través de vínculos humanos. Se brinca, vuelvo a regresar al cuerpo de Cristo. Se va a una dimensión comunitaria de la fe, tus hermanos en Cristo. Tú dices, pero aquí a mí nunca me ha sacado nadie adelante, nadie ha estado ahí durante mis dolores, he tenido que arreglármelas yo solo. Pues de aquí en adelante cambia la historia y tú te conviertes en ser el cuerpo de Cristo, que ahora sí tú vas a buscar al dolido para ayudarle a sanar y poder no explicarle, porque no vas a poder explicar el dolor, sino explicarle que está un Dios que está trabajando propósito en su vida. La iglesia está no para ofrecer respuestas rápidas, sino un abrazo que consuele y recordarles a ese Dios que nosotros servimos. Amén. Capítulo 2. Vámonos a capítulo 2, si no nunca terminamos. Vamos a cubrir el capítulo 2. La justicia divina revelada en la Escritura. ¿Cómo la justicia de Dios nos sirve de consuelo? Ya vamos a profundizar un poquito más. Vamos a profundizar en la justicia. Servimos a un Dios que sí se involucra. Servimos a un Dios que sí responde, a un Dios que sí actúa. Hablamos de un Dios, como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. El asesinato de Abel. ¿Sí lo ves ahí? Tras el asesinato de Abel, Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? No es Abel quien clamaba. ¿Quién clamaba? La sangre. La sangre. El sufrimiento tiene voz. Y Dios lo escucha. Es decir, Dios mira toda injusticia. ¿Sí? Dios mira toda injusticia. Vámonos a otro ejemplo. Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Conozco sus angustias. Ese es Éxodo capítulo 3, versículo 7. Esta declaración de Dios a Moisés en Éxodo 3, 7 es uno de los textos fundacionales que establece la naturaleza relacional y compasiva, ¿sí? Es decir, la justicia de Dios. Esa triple afirmación que le acaba de decir a él, ver, oír, conocer, funciona como un antídoto contra la idea de que Dios es distante de nosotros. Dios no pudiera ser indiferente de nosotros. A través de esta porción bíblica tú le puedes reafirmar al aconsejado, ¿sí?, que Dios no es el autor del sufrimiento, sino que Él es el observador empático. Él es realmente el agente de rescate. ¿Sí? Espérate, mira, vienes a Dios a contarle o a quejarte con Él. Te hicieron cualquier cosa. ¿Todos conmigo? Dios te para a media conversación y te dice, wow, espérate. Tú estás contándome tu versión, pero quiero que sepas algo. I was there. Yo estuve allí. ¿Verdad?
Porque la mayoría de los chismes es porque no somos omnipresentes y no estuvimos ahí. Entonces se arma todo un enorme dilema. Pero Dios te respondería, wow, espérate, I was there. Yo estuve allí. Hermoso, ¿no? He visto la aflicción, una observación divina. Dios no solo tiene conocimiento intelectual del dolor de su pueblo, sino Él observa activamente. Rompe la idea de que está demasiado ocupado en sus asuntos celestiales para notar nuestras cosas pequeñas. No, nuestras miserias pequeñas. Su visión es completa, su visión es profunda. Lo vio todo. Anota por favor el origen de eso. Es Ra. R-A apóstrofe A-H. Ra. Es un sentido de ver físicamente. Es que Dios el infinito observa como primera persona todo lo que sucede. ¿Sí? Entonces cuando le dice, he visto la aflicción, es una observación divina. Un sentido de que Él físicamente estuvo allí. El infinito observó, Ra, R-A, comita, apóstrofe, A-H. En primera persona, Él estuvo allí para ver lo que sucedió. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Wow. Eso se llama Zah. T-Z-A apóstrofe A-K. Y es un clamor de auxilio. He oído su clamor. Es la respuesta a la oración. Dios escucha las súplicas. Aunque su presencia pueda parecer silenciosa en la tormenta, como lo vimos en Marcos 4, Él no es sordo. Él clama, el clamor de la gente en su dolor no le cae a Él vacío. Sí, él inclina su oído para escuchar al justo, dice la palabra de Dios. Activa su atención y la respuesta sobre las personas que vienen con Él con un clamor. Es una súplica confiada. Es una invocación que tienes ante Dios porque sabes que Él te escucha y por lo tanto tú tienes esa confianza de expresarle a Él lo que sucedió, lo que está sucediendo, a pesar de que Él estuvo allí cuando sucedió. ¿Sí? He oído su clamor. Y el último, conozco sus angustias. Esa es la palabra hebrea yada, Y-A-D-A, que es conocer. Dios tiene conocimiento íntimo. Dios tiene conocimiento relacional de todas las partes involucradas. Dios tiene conocimiento experimental porque Él estuvo ahí. La justicia de Dios no se limita a castigar al pueblo. Sí, la justicia de Dios es rectificar toda injusticia y el sufrimiento de pecado que ha traído a la decisión. Dios no solamente observa lo que sucedió, Dios ve el motivo del por qué sucedió. La soberanía, Dios ve, Dios oye, Dios conoce. La soberanía no consiste solo en permitir el mal, sino en actuar contra él, contra el mal, en el momento oportuno. Y Dios sí va a estar activo en ello. Amén. Página 24. La justicia relacional de Dios. Sí. La Biblia revela un Dios que se acerca, que se involucra, que responde, ya lo dijimos. Su justicia no es solo para el juicio final, también se manifiesta en el presente. Y hay gestos concretos de restauración. ¿Sí? Te lo digo de esta manera. Es una fuerza activa de restauración en el presente. Como por ejemplo, algunos gestos concretos de restauración. El rescate de Israel de Egipto en el Éxodo. Son gestos concretos que Dios restaura. El retorno del exilio en Nehemías. Las curaciones que Jesús hizo en los evangelios. Y hasta el día de hoy, esa obra del Espíritu Santo todavía continúa para consolar, fortalecer a todo creyente a través de manifestaciones que sigue activo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos. El Salmo 34, 18 se afirma cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que quiere decir esa porción bíblica? La proximidad de Dios.
La cercanía de un Dios que es real, no simbólico. La proximidad de Dios es una realidad operativa. ¿Sí? No necesariamente al tiempo que nosotros lo deseemos, pero sí está desarrollando un propósito. ¿Por qué está desarrollando un propósito? Dios tiene que refinar el carácter de la persona en la cual está trabajando. Dios tiene que refinar, ¿sí?, su corazón para poder entrar a vivir dentro de ese corazón. ¿Sí? La justicia operando en el rescate. La condición de debilidad y dolor es el punto de encuentro. Acabo de decir cosas profundas. La condición de la debilidad o de la vulnerabilidad de la persona, el momento de vulnerabilidad o dolor en esa persona, para Dios es un lugar, es un punto de encuentro, no un impedimento para la comunión. ¿Sí? Es una acción liberadora en esa vulnerabilidad. Su justicia interviene para rescatar. Salmo 34, 19, ¿sí?, nos recuerda, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Exactamente. Vámonos a página 24, a mero abajo. ¿Sí ven donde dice el libro de Habacuc? El profeta clama por justicia, porque Dios permite que los malvados prosperen. Dios le responde con una visión, y esa visión que le responde es: el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc clama en un momento de gran injusticia, con dos preguntas, pues diríamos muy justas, porque a todo el mundo le duele que le toque en su cultura. Sí, y Dios está por dejar caer justicia sobre el pueblo de Israel, con dos preguntas muy fundamentales. ¿Por qué permites la maldad dentro de Judá? Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cómo puedes usar a un pueblo más malvado que nosotros, como los caldeos y los babilonios, para castigar a Jehová? Entonces Dios le trae respuesta. ¿Sí? Dios le trae respuesta después de eso. Mas el justo por la fe vivirá. Dios le responde con un propósito de vida para el presente. Mientras el malvado se basa en el orgullo y la autosuficiencia, el justo vive por la confianza, que es fe. La fe en el carácter de Dios. Incluso cuando el panorama es oscuro, en medio de las injusticias persistentes, que lo vas a ver injusticias en todo tu planeta. La fe será el medio de supervivencia. ¿Todos conmigo? Y la certeza que Dios es fiel a sus promesas. Es tan importante esto del justo por la fe vivirá, que Pablo lo cita 3 veces: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Porque es la esencia de la justificación cristiana. El justo por la fe vivirá. Diciendo: el que observa injusticias, si no ha provocado que Dios desarrolle su fe, no la vas a hacer. ¿Sí? La fe es la clave para vivir, no fuera de la tormenta, sino a través de ella. Confiando en que Dios sí está obrando una obra silenciosa y certera en la vida de esa persona. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Justicia como restauración, no solo castigo. Pensamos comúnmente de justicia como algo castigador. Este curso completamente va a cambiar tu perspectiva de lo que es justicia. Te va a convenir que Dios te observe, te vea y te oiga. ¿Sí? Pensamos comúnmente de justicia como algo castigador, sanciones, mordidas de tránsito si eres latino, ¿verdad? Vacunas o mordidas de las aduanas cuando cruzas la frontera. Mejor me caigo porque me están escuchando.
Mejor me callo y como cruzo por ahí cada 2 semanas. Justicia como restauración, no solo castigo. Isaías capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Isaías capítulo 1, versículo 17. Dice, Dios llama a su pueblo a aprender a hacer el bien y buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. ¿Sí? Dios repara lo roto. ¿Sí? Dios levanta al caído. ¿Qué aprendemos ahí? La respuesta es que los deseos de Dios no es mantener su justicia como algo abstracto. ¿Qué está moviendo Dios a través de lo que te acaba de dar como instrucciones en la naturaleza humana? Vuelvo a explicarlo otra vez. ¿Qué te está queriendo decir Dios al explicarte y darte instrucciones de cómo se puede vivir su justicia de una manera más práctica y humana? Que está dándote una fórmula, te está presentando la justicia de Dios de una manera que pudieras hacerte partícipe de la misma justicia de Dios. Aprender a hacer el bien, buscar su justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Su justicia no es algo abstracto, sino se convierte en una acción concreta en la tierra a través de aquellos que capten una visión transformadora de que puedes hacerte partícipe de su justicia en esta tierra. ¿Lo estás viendo conmigo? Te lo explico de una manera mucho más práctica. Y no me estoy levantando el cuello. No. Mi esposa y yo, pues, somos generosos y nos gusta bendecir gente. Y estuvimos bendiciendo a una viuda por un rato. Y también estuvimos bendiciendo a los huérfanos. Sin acordarme yo de esta porción bíblica. Y de repente mi madre me dice, hay múltiples bendiciones que vienen a sus vidas. Me quedé perplejo y le dije, I'm not doing it for that reason. No lo estoy haciendo por esa razón. Dice, no, es que acuérdate que es la participación activa, humana, de cómo participas dentro de la justicia de Dios. Es el evangelio verdadero. El retributo de la siembra. Es el evangelio verdadero. ¿Me explico? Dios no solo lucha activamente contra el sufrimiento, sino capacita a su pueblo para hacer lo mismo, manifestando su carácter justo. Amén. Compasivo, entre comillas. ¿Sí? La justicia repara y te hace partícipe de ello. La justicia es entonces un rescate de lo que el mal dañó. Anota por favor el término original en hebreo. Mishpat. Mishpat. M-I-S-H-P-A-T. Sí, la justicia Mishpat se traduce como un rescate o liberación de aquellos que estaban oprimidos. Un Dios que interviene a través de su pueblo para corregir lo injusto, no para castigar. Esa es la justicia de Dios reflejada a través de ti. ¿Sí? A Habacuc, Dios no le ofrece una explicación detallada que satisfaga su lógica humana. Dios le ofrece una visión que exige ejercitar la fe. Le dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Dios le está diciendo, hey, mi plan está en marcha, pero tardará un tiempo, porque estoy en operación, no en el tiempo que tú quieres que yo responda. La justicia final no siempre es inmediata, pero es cierta. Así es. Introduce la necesidad de la paciencia y de la confianza en el proceso divino. Amén.
en el proceso divino. Amén. Amén. Página 26. La justicia de Dios restituye. La justicia de Dios devuelve lo que el pecado robó. Aunque el mal existe, pero el mal no tiene la última palabra. ¿Todos conmigo? Amén. Nosotros mismos experimentaremos la bondad y la justicia de Dios a través de nuestra participación activa en su proyecto de amor y justicia. Es lo que acabamos de decir en la sección anterior. Es un llamado a mostrarle al mundo el carácter de un Dios que no causa el mal, sino que incansablemente lo combate y lo revierte a través de tu misma compasión, a través de tu misma acción restauradora. ¿Sí? Mira, te voy a leer, quiero leerte página 26 al final. Una de las razones por la que la justicia humana falla es porque está limitada. Los jueces, por más capacitados que estén, solo pueden decidir en base a lo que se les presenta. No ven el corazón, no conocen las intenciones profundas, página 27 mero arriba, ni pueden anticipar todas las consecuencias. En cambio, la justicia de Dios se basa en un conocimiento absoluto. Él no juzga por apariencias, sino por la verdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los sistemas judiciales humanos están obligados a juzgar por una evidencia externa, ¿verdad? Eso es inherentemente, están totalmente limitados. Es una justicia fáctica, no intencional. Solo pueden evaluar lo que se hizo, no por qué se hizo. Dependen de testimonios, documentos, observadores, testigos, ¿sí? Sin acceso directo a las intenciones profundas del corazón, que realmente son a menudo la verdadera fuente de la maldad de por qué se hizo ese mal. Se van al acto. Se van al acto, a retrospectiva. Pueden juzgar basado en el pasado. Ajá. Por eso que hay justicia. Exactamente. No pueden prevenir, no pueden anticipar la cadena de consecuencias que va a desatar aún el veredicto que van a determinar ellos. Que van a determinar todavía más destrucción. Porque es parcial e imperfecta. Está sujeta a corrupción, error, prejuicio, ¿sí? Y una ley limitada es la que los rige. Pero pues son humanos, igual que nosotros. Y a veces ellos mismos son juzgados. Y a veces ellos mismos son juzgados, exacto, por su misma decisión. Eso es cuando dicen, pues debería haber sido ingeniero en vez de juez. Terminé en la cárcel. ¿Verdad? En cambio, la justicia divina se basa porque Él estuvo allí. Todo lo sabe porque todo lo vio. ¿Sí? Es fundamental su omnisciencia. Es lo que la hace perfecta, confiable. Es lo que te hace a ti decir: me están estafando, me están robando, me están vituperando, me están criticando. Padre, me alivia tanto que tú lo ves todo. Porque Él juzga el corazón y la intención. Ve más allá de hechos superficiales. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino la mente para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Él juzga la raíz, la intención, no solo el fruto, no solo la acción. Sí, lo juzga desde una definición de una verdad absoluta, una justicia integral. Su juicio abarca todas las dimensiones: pasado, presente, consecuencias futuras. Él no juzga la acción de la persona, sino también la estructura de la injusticia que se llevó a cabo, como lo vimos en Isaías 1:17. Esta verdad nos permite poder confiar plenamente en que aunque la justicia en la tierra puede fallar, la justicia de Dios será un estándar final. Bueno, a menos que andes mal tú también, ¿verdad? Pues. Entonces si no te conviene la justicia. ¿Sí?
Profundidad del conocimiento, página 28, número arriba, la profundidad del conocimiento que Dios tiene de nuestras vidas. Ay, oye, qué hermoso se dice eso. La profundidad del conocimiento que Dios tiene de nuestras vidas es lo que garantiza que su justicia nos beneficie. Y como dije, a menos que todavía andes disfrutando algún pecadito escondido por ahí, ¿verdad? Entonces sí no te conviene. En el ministerio te verás tentado a querer explicar detalles, a darle sentido a cada situación. Mi hermano, mi amado consejero, mi amado pastor, no podrás. Solo podrás afirmar que Dios conoce cada detalle. Eso trae consuelo o preocupación para el altivo. Somos completamente conocidos. Somos completamente conocidos, lo ve todo. Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por lo tanto, tu transparencia es el fin del engaño. Ya no puede haber doble vida delante de Dios. No hay motivos ocultos que puedan escapar su juicio. ¿Sí? Ante la majestad de un juez que ve cada intención, pensamiento y acción, mira cómo vas a responder tú, mira cómo vas a reaccionar tú. Ante la majestad de un juez que ve cada intención, que ve cada pensamiento, que ve cada acción, tu única respuesta lógica puede ser la humildad. Tu única respuesta lógica puede ser humillarte delante de Él. La justicia de Dios basada en su conocimiento total es la garantía que la verdad siempre prevalecerá. ¿Sí? Esto es lo que nos da esperanza en su plan perfecto, pero también nos da la responsabilidad de vivir a la altura de la visión que Él tiene para tu vida, de la visión de las expectativas de santidad que Él tiene para nosotros. ¿Sí? La justicia divina no siempre es visible, pero siempre está obrando. El primer ejemplo, la historia de David, página 29. La justicia divina tiene una dimensión progresiva. ¿Qué significa esto? Que está madurando a la persona para poder manejar el bien. Está madurando a la persona para poder manejar la bendición venidera. En David, antes de ser rey, era perseguido, ¿verdad? Era exiliado, lo querían matar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Formando su carácter. Estas palabras te van a gustar. Dios estaba preparando su liderazgo, ¿sí? Desarrollándolo para saber manejar su reinado, vivir a la intemperie, dependiendo de las provisiones de Dios en cuevas, en los desiertos. Salmos nos narra eso, ¿sí? Muchos de los cuales fueron escritos en su periodo. Despojó a David de cualquier orgullo, tenía que quebrar eso en él. Lo obligó a depender completamente de Dios para su seguridad, enseñándole humildad, llevándolo hasta el punto de la humildad. ¿Por qué llevándolo hasta el punto de la humildad? Porque era necesario que estuviera en la humildad, porque era necesaria para poder gobernar con la justicia de Dios, no con una justicia terrenal. Un rey que ha experimentado la injusticia es más propenso a la misericordia. Un cristiano que ha experimentado la injusticia, eres más propenso a la misericordia. ¿Sí? David no pastoreó a los élites de la sociedad. Dios no te llamó a los riquitillos de la ciudad. Durante ese periodo, como te dije, él tenía puros hombres marginados, deudores, afligidos. 1 Samuel 22:2. Pero eso lo forjó en medio del desierto a enseñarle cómo pastorear al ser humano, cómo ser un pastor de hombres con el corazón, cómo manejar dinámicas de ese grupo conflictivo bajo presión, cómo desarrollar lealtad y compasión, que más tarde era lo que iba a caracterizar su trono.
Ya estoy como ustedes que no dicen highlight, que no dicen marcatextos, sino dicen highlighters, ¿verdad? Su liderazgo se formó en la adversidad, tal como tú. Tu liderazgo se forja en la adversidad. Mientras David huía, Dios estaba obrando de manera silenciosa y constante. El carácter de Saúl, la desobediencia de Saúl, estaban minando la autoridad de David. Tus enemigos te forjan como metal pulido. La persecución que él estaba experimentando, lo estaban validando para poder tener una integridad como rey. Dios estaba trabajando en su corazón para que como rey pudiera tener un corazón de un siervo hacia el pueblo y en sus decisiones ser un hombre justo. Las apariencias pueden parecer injustas. Durante años puede pasar, puede sucederte que Dios está teniendo demasiada paciencia en tu desarrollo, pero puedes estar seguro que Dios está teniendo un propósito constructivo en tu vida. Amén. Ejemplo número 2, en página 29, tercer párrafo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y tú te crees muy santo y le dices, pero ¿por qué no puedes separarme los malos de la iglesia y nada más dejarme los buenos? ¡Epa! Porque en el trigo y la cizaña ambos tienen que crecer juntos y hasta que ya están bien crecidos, entonces ya se separa. Tiene que dar el tiempo junto con el malo, el tiempo para que el bien madure. ¿Todos conmigo? Dar tiempo, vuelvo a repetirlo, te va a hacer crecer a total madurez, pegado con el malo, no, a menos que tú seas el malo, pegado con el malo, ¿sí? Porque necesita en ti el tiempo para que el bien madure en ti. El tiempo de espera en el trigo y la cizaña, o en David, o en ti, hasta en persecución, no es tiempo perdido, sino un tiempo de preparación y madurez divina. Sí, amén. Claro, yo vi una imagen esta semana de que la cizaña crece derechita porque no lleva fruto, pero el trigo se dobla porque ya lleva fruto, así que está dobladito. A veces los hermanos que hagan paradito y son los buenos y no llevan nada de fruto. No lleva Dijo el carga. doctor Omer Canales que la cizaña crece paradita y el trigo crece medio chuequito, porque medio pandeado, recargado, porque trae fruto. Pero la cizaña parece recta, parece como que es la que está derechita, pero realmente pues no trae ningún fruto. No trae ningún fruto, nada más se mantiene recto, ¿sí? Colgándose de los frutos de los demás. No es que Dios está inactivo, la paciencia de Dios es una oportunidad para que el trigo madure plenamente y crucialmente para que la cizaña se identifique claramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dando tiempo al pecador de arrepentirse. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel, la Universidad Teológica Day Spring Theological University. Finalizamos nuestra primer parte de Teodicea y Teofanías. Regreso en unos minutitos, vamos a tomar un receso y regresamos para nuestra segunda parte del curso Teodicea y Teofanías. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que está en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web www.dtuniversity.org. Tomamos un receso y regresamos en unos minutitos. Dios me los bendiga.